Bueno, muy buenas tardes. Estamos comunicándonos en este momento con la escritora colombiana María Gema Salazar González. Ella se encuentra en la ciudad de Manizales y inicialmente nos va a contar acerca de la vida de los inicios, dónde nació y en por qué razón en este momento se encuentra en el lugar donde está. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de una nueva entrevista para Palabras al Viento de Radio Poesía. Gema, bienvenida. Muy buenas tardes, apreciado Jorge Eliezer y toda la audiencia. Eh, en realidad estoy en un lugar muy maravilloso, zona rural del municipio de Manizales. Estoy aquí, pues la pandemia me trajo a este lugar y fue algo que bendijo mi vida porque fue un acercamiento familiar, el estar en el paisaje rural que me gusta tanto y que amo tanto porque tiene que ver pues como con mis inicios y con mis raíces y mis ancestros. Ujú. Estoy en este lugar desde noviembre del año 2020 a raíz del fallecimiento de parientes que murieron en época de pandemia, no propiamente del COVID, sino de turno. Fue su tiempo, pero no pudimos hacer eh, las reuniones que solíamos hacer musicales para despedir a los que se van. Entonces tocó venirme a esperar un tiempo de podernos encontrar y fue como un reinicio de vida. Ujú. Estoy Pero, aquí. pero cuéntanos, tú no naciste en Manizales. Cuéntanos en No, qué lugar he naciste. vivido básicamente mucho tiempo en Manizales, digamos que mi niñez, pero yo nací en Santa Rosa de Cabal, cuando Santa Rosa de Cabal pertenecía al Gran Caldas. Ya. Allí nací, digamos que de paso, porque mis padres estuvieron de paso en Santa Rosa. Sin embargo, he amado ese terruño, lo he recorrido un poco, me gusta haber nacido allí y me crié en Manizales, básicamente hija de docentes, lo cual pues hizo que tuviera una formación con un nivel de exigencias más bien alto. Hija mujer entre hermanos varones, lo cual hizo que la exigencia de mi madre hacia mí fuera superlativa. Pues, se me exigía una conducta que fuera muy distinta a la de mis hermanos. Y yo estaba era, jugando con ellos y yo estaba era, aprendiendo lo que hacen los varones, a trepar árboles, hasta tirar caucheras por ahí, a montar en carritos de balineras, en los descampados, a rin, corre, corre, a escondidijo, todas esas cosas, jugué mucho, pero era muy vigilada y muy exigida para que tuviera un comportamiento mucho más recatado, más femenino. Entonces, eso, eso pasó. Eh, Viví mucho tiempo en Manizales por mi trabajo. Me he movido por distintos lugares del país. Ha sido un trabajo con la sociedad, un trabajo social. Soy trabajadora social y he trabajado, digamos, en todos los campos en que se puede desarrollar el trabajo social, desde el trabajo de campo hasta la altísima gerencia, en trabajos de investigación, con las comunidades, viví con comunidad campesina, indígena, con ellos hice mi tesis de grado, una comunidad indígena de los llanos orientales, la comunidad llamada antropológicamente guaibos, pero ellos en su idioma se llaman la gente sicuani, los kibi sicuani. Una experiencia bastante interesante, esas convivencias en los caseríos indígenas, campesinos, con mujeres, conocido mucho el territorio caldense, haciendo talleres con mujeres
y ahora mucho más dedicada pues al trabajo terapéutico que realizo desde hace muchos años y al ejercicio escritural que amo demasiado y que quisiera poder tener mucho más tiempo para dedicarme a todas las historias que considero debo narrar, debo contar. Y ahora tengo pues muchas motivaciones porque tengo mis nietos y tengo hasta una bisnieta de, de 9 años y uno quisiera dejarles historias para que conozcan su prosapia y sepan de dónde vienen y cuáles son los contextos donde se ha vivido. Me interesa mucho la historia, me gusta muchísimo la historia y lamento mucho que desde la década de los 80 haya sido retirada de la academia en nuestro país, porque la historia nos contextualiza y nos da mucha información sobre lo que somos, quiénes Mm. somos, de qué hemos sido formados, de qué estamos hechos. Y en realidad no conocer la historia sí nos obliga, como se ha dicho tantas veces, y a repetirla, porque debemos conocerla y digerirla. En ese sentido, me gusta mucho los escritos sociales, pero amo también mucho la poética, me gusta mucho la poesía, es lo que más he escrito desde niña. Desde que yo aprendí a leer y a escribir, lo hice tratando de construir poética. Eran poemas, en realidad eran poemas de una niña y era una niña muy soñadora, muy romántica, eh, y todavía eso está vigente en mí a través de los tiempos y de las calendas. Que yo pienso que la juventud es tener el corazón abierto no en el dolor, sino como a reciclar, a recibir, a sentir la vida misma, a sentir esta historia que también nos duele y, y a trascender, porque todo eso a mí me ha ayudado mucho a una espiritualidad que antes desconocía, que antes no trasegaba, porque estaba muy imbuida de la teoría del ateísmo, porque yo estudié para ser atea, hice mucho esfuerzo por serlo, pero bueno, gracias a Dios no lo logré, nunca lo logré del todo. Bueno, a eso vamos. En esa parte espiritual que encontraste en los Guaivos, eh, ¿tú lograste aprender algo de ellos en ese tema tan trascendental de la relación con la naturaleza y con la misma divinidad? En realidad, cuando yo fui a hacer mi trabajo de tesis, era porque antes yo había ido a hacer una pasantía con ellos, porque mi hermano antropólogo había abierto una puerta y yo quería ir y estar con comunidades indígenas, porque ya sabíamos en nuestra historia, descubierta casi pues contra, contra el deseo de mi papá, haber descubierto que la abuela era indígena, que la mamá de mi padre era una mujer indígena que se había casado con un colono. Entonces, era más ese deseo como de buscar en las raíces, que me llevó a hacer un paseo por esa región, en los llanos orientales, y que había estudiado sobre la matanza de planas y me parecía muy horrible que hubieran matado a los indígenas y que eso no, para eso no hubiera ley, que se consideraba como un juego que hacían los colonos. Valía más una vaca que matar un indígena. Entonces, con esas inquietudes fui a pasear, pero después me enamoré de qué, del trato que tenían entre sí en esa comunidad, en la comunidad de Sarrurubá, así se llamaba ese poblado, que era un poblado itinerante, porque después volví, ya era más abajo, porque los colonos los iban desplazando, entonces uno, uno sabía que tuvieron que correr el caserío, porque los colonos los fueron desplazando, ellos no eran de cultura
de la sabana, sino del piedemonte llanero, pero conforme los colonos se iban tomando el territorio, los iban lanzando. En Sarurúa yo descubrí un caserío hermoso que lo narro en la novela Historia de un asombro, un caserío hermoso donde la gente se trataba con un cariño y un respeto que me llamó muchísimo la atención, cómo los niños tenían esa libertad, cómo eran tratados con ese cariño y con esa consideración. Las mujeres que tenían sus bailes y ellas eran las que escogían al varón. Recuerdo haber sido sacada de un baile comunitario donde todas las mujeres están abrazadas y uno va entrando y se abraza con ellas en un círculo como una ronda infantil. Y de pronto los varones entran y se van haciendo donde quieren hacerse. Un indígena se hizo al lado mío, inmediatamente la esposa fue y me quitó y se hizo ahí, pero con una lúdica tan respetuosa, pero tan contundente. Y yo fui muy observadora de todo eso. Descubrí una pareja donde la mujer era mayor, notoriamente mayor que el joven que era su marido. Ellos llaman el marido. Y yo le preguntaba a mi hermano, pues el antropólogo y al líder que había ahí, que estaba trabajando con ellos, que era un expulsado de la Universidad de Caldas, en la Facultad de Derecho, que lo habían amenazado de muerte por considerarlo revolucionario y se había ido a refugiar por allá como maestro. Y también quedó enamorado de esa comunidad y se quedó viviendo allá hasta su final. Él me explicaba que para los indígenas no había, no era importante lo del tema de la edad, que no era tan importante, porque uno, pues en nuestra cultura hemos visto que un hombre mayor con una mujer más joven o mucho más joven eh, se ve como algo aprobado, como bien, no así cuando la mujer es mayor. Entonces allí yo vi que la trataban, se trataban con tanto amor, con tanto respeto. Ellos no son del abrazo y los besos en público ni nada de eso, como lo hacemos nosotros, pero era el cuidado, la provisión. El varón que salía a la cacería, a la pesca, y que al conuco va la mujer, pero el hombre siempre como respetando esos roles, pero cuidándola y esa lealtad. Cuando habían casos en que había deslealtades, traiciones o esas cosas, había reunión en la comunidad con el capitán donde se hablaban los asuntos. Pues yo no conocía mucho la lengua, pero a mí en muchas cosas me dejaron escuchar y estar y yo aprendí un poco y a entender esas dinámicas donde ellos eh, hablaban de los asuntos hasta agotarlos y poder como solucionar en esa pequeña manada, en esa pequeña comunidad, poder solucionar las cosas, cómo respetaban la relación de pareja. Eh, eso fue lo que más conmovió mi corazón. Bueno, ellos me dejaron entrar y me dejaron estar con ellos porque yo era parecida, me parecía, tenía el cabello, pues ahora estoy más rizada y cuando eso yo me estiraba más el cabello, entonces una mujer morena, de rasgos, pues sí, parecidos, entonces eso ayudó a que me permitieran estar en muchas dinámicas, conocí el amor que ellos se tenían y el respeto que tenían por su cosmogonía, lo que ellos pensaban del origen del universo, del origen de la vida, pero también habían indígenas que habían sido evangelizados y ellos los toleraban en la comunidad y no los molestaban. O sea, había un respeto por como por las creencias mm, y un respeto, ya había una apertura, ¿no? Ellos no eran muy abiertos a que entraran los boveines, o sea, los blancos que van a esos lugares,
porque para ellos los Bovein son los colonos, los explotadores, los depredadores, los que los contaminaron, los que les enseñaron las enfermedades y se las trajeron. Pero allí yo conocí mucho respeto, mucho amor, mucho ese compartir. Cuando traían una pieza de casa, salían, salíamos de la maloca al frente de la casa del capitán, donde había una esplanadita, y allí partían el animal y las vísceras eran para los niños, porque están en crecimiento. Las extremidades las partían con los varones, porque son los que salen a caminar, a traer la comida. Y la cabeza para la mujer, porque era la que manejaba la economía doméstica. El conuco. A mí esas cosas pues, me conmovían muchísimo. eh, Hice mis escritos sobre esas cosas y, y empecé a considerar que tenía que haber una trascendencia. Tenía que haber una trascendencia, además en unos lugares de una belleza, donde en las noches uno veía unos cocuyos gigantes que existen allá, que volaban en la noche y se confundían con esas estrellas, porque las noches estrelladas, donde uno veía estrellas fugaces, veía las constelaciones y todos esos cucuyos y el sonido, los sonidos nocturnos, las noches de luna, la luna reflejada en un laguito que había cerca. Yo estaba al lado del río Ichada, pero más adelante, cerca a Puerto Gaitán, había un centro indígena donde se hacían las capacitaciones y ahí había también un lago donde yo vi las noches más hermosas, estrelladas, reflejadas allí y sintiendo el amor de estos indígenas, el respeto y la alegría. Ellos se reían como niños. Yo jugué mucho con ellos, yo les enseñaba los juegos blancos, ¿no? Los juegos de nuestra cultura y ellos también me enseñaban porque yo fui maestra de ellos en español, en matemáticas y en historia nuestra. Y ellos me contaban la historia de ellos y sus maneras y la lengua. Entonces yo les enseñaba muchos juegos y ellos son niños, son como niños en una alegría, en una lúdica que no había sido sofocada todavía por la adultez y las carreras. Ellos se reían de los que usaban reloj. Y de hecho solamente en toda la comunidad habían 3 con reloj. Y se los dejaba, pero se reían de ellos y decían, ya lo están alienando. ¿Cómo metieron el tiempo en esa cajita? El tiempo no se metía ahí. Y cuando decían que el tiempo vale oro, que oían eso, se reían, porque decían, nosotros tenemos entonces todo el oro, porque nosotros no lo estamos metiendo en una cajita, no lo estamos midiendo. Todas esas cosas me llevaron a pensar en que tenía que existir algo más, un origen. Yo había conocido pues una formación religiosa forzada, basada en el temor, en el miedo, en que se va a ir para el infierno, se la va a tragar la tierra, no sea mala, todo ese tipo de cosas que me habían hecho pues alejar de esas prácticas. Pero allí empecé a ver una cosa diferente, un amor distinto, y a quererlo tomar para mí. De hecho, Bueno, creo que mis primeras oraciones fueron en ese lago diciendo, Dios, si tú existes, creo que el paraíso se parece un poco a esto. ajá. Bueno, tú eres una buscadora, lógicamente ahí ya encontraste cosas muy bellas, pero cuéntanos acerca de cómo llegaste a escribir Historia de un asombro y lógicamente eh, qué es lo que te motivó a hacer esta obra que yo diría, y te lo reitero, es una obra de carácter histórico, novelada, pero es de carácter histórica.
y que narra unas situaciones muy particulares de nuestra ciudad, lógicamente con otros nombres. Pero, ¿cómo llegaste a escribir la novela Historia de un asombro? Bueno, aquí me acuerdo de un poema de Mayakovsky, de Vladimiro Mayakovsky, el poeta ruso, que decía, no crean que el poeta dice, oh, me inspiraré, y toma la pluma y escribe, no. Ese es algo muy duro. Yo no pensé escribir una novela, sino que quería desembarazarme de lo que no comprendía, de una militancia en la que había estado por largo tiempo. Entonces, siempre, pues yo siempre escribía diarios, diario de campo, diarios personales, diarios amorosos, y yo empecé a escribir eh, como qué había pasado con una historia donde yo me había metido por años, habiendo abandonado por un tiempo los estudios universitarios para querer vincularme de manera directa al ejercicio de la búsqueda y la ejecución de la justicia social. Entonces, en una amiguita de los centros literarios poéticos del colegio volvió a la ciudad y indagó por Gema y ya estaba en otros lares, en otras cosas. Entonces intenté escribirle una carta para explicarle por qué yo sentía ese compromiso con la lucha, con la justicia social, y empecé y le escribí una carta, después otra más larga y nunca las mandé, y terminé fue escribiendo para mí misma, estaba escribiendo, era como para mí, explicándome también a mí misma por qué me metí yo, por qué huí de casa, por qué me metí en esa lucha, eh, por qué eh, pues uno se mete en la lucha porque tiene solidaridades y sensibilidades, pero en un infantilismo tan grande y en luchas que fueron fallidas, donde yo pensaba que había perdido mucho tiempo, porque pues, estuve más de 10 años metida en un desgaste que estaba acabando hasta con mi salud. Tuve daños graves a la salud, siendo muy joven, estaba muy joven, eh, por, por haberme forzado a llevar una vida proletaria sin serlo, para entender el sentido ideológico de ser pobre y de ser proletario y de ser jornalero agrícola, para entender el alma de los jornaleros y para entender la teoría de por qué el proletariado era el que llevaba la vanguardia de la revolución. Bueno, escribiendo todo esto y buscándome, salió la novela. Me demoré muchos años, nunca pensé que fuera a ser una novela al principio, hasta que amigos con los que compartíamos escritos, anécdotas, me animaron y me presenté a un concurso donde Sábato era el que miraba novelas que estuvieran en ejecución para dar una beca. Entonces, yo nunca había hecho una estructura de novela, entonces yo me inventé una a la carrera para concursar y resulta de que, bueno, una novela que estaba a punto de cocción se ganó el premio, pero hubo un escrito de las ciento y pico de novelas o de propuestas presentadas, destacaron las 10 mejores. Y una de ellas era mi propuesta improvisada. Entonces yo dije, ahí arranqué. Ahí fue donde arranqué y dije, es verdad, sí hay, sí hay. Y empecé a convencerme. Yo para mostrarle a otros tenía que ser alguien muy íntimo. Yo creía que mi escrito era muy cursi, porque pues como yo era tan almibarada en la poética, yo decía, yo creo que esto es muy cursi, esto no es. Pero seguí y seguí y seguí, la guardé por años. Un amigo, una vez yo iba a quemar los manuscritos porque yo dije, esto no sirve para nada, porque además todo a mano.
manuscritos. Yo escribía en las noches, yo amanecía escribiendo, me subía a la cama y escribía apoyada pues en una tablita y escribía, y me gustaba mucho. Al otro día volví a leer y me parecía que eso no, estaba muy almibarado, que eso no era así, y volvía y hacía, hice mucho ese ejercicio hasta que se llegó la hora, yo dije, no, esto puede tener un futuro. Y empecé a escribir de una manera más seria. Eh, ya había estudiado un poco más, pues a mí siempre me ha gustado la literatura. Y dije, bueno, una buena novela no se hace porque uno se ciña a lo que han dicho los hacedores de novelas. Yo fui muy lectora, mucho, muy lectora, desde muy chiquita, y había leído. Entonces yo dije, la voy a hacer como yo la pensaría de corazón. Entonces mi amigo, cuando vio que yo iba a quemar los manuscritos, se los llevó. Le dijo, tranquila, que eso le pasa a todos los escritores. Y lo guardó 2 años. A los 2 años yo me acordé y dije, ay, verdad, el flaco me tiene eso. Y fui, le pregunté y me los devolvió y arranqué. Finalmente, por años guardé la historia del asombro, porque el primer asombro fue descubrir que sí podía escribir una novela. Y, y la publiqué cuando tuve con qué. Tampoco fue cuando la terminé, sino cuando tuve con qué, porque yo quería hacer una publicación con todas las de la ley. Y bueno, busqué un amigo en Manizales que fue el que me ayudó, fue mi editor, y finalmente la publiqué después de muchos años en el 2016, en diciembre del 2016. Y en realidad es la historia de esas luchas sociales en el eje cafetero básicamente, y la militancia y los asombros de la protagonista, Esmeralda Palomares Castillo, que me gustó mucho, pues porque Esmeralda, porque pues mi nombre es Gema y una esmeralda es una gema, porque fue el primer seudónimo que me pusieron en la clandestinidad y que yo agradecí porque, claro, yo era Esmeralda en el grupo clandestino, que ahora eso ya se puede hablar, porque pues al final todos amnistiados. Bueno, hemos tocado básicamente un solo tema, eh, y has hablado de la vida tuya. Te voy a pedir un favor, que programemos para una próxima para la lectura de tus textos, porque pues este tiempo se nos fue oyendo de las vivencias tuyas y pues por favor tú me dirás para que programemos y en la próxima hagamos una lectura de tus textos, ¿te parece, Gema? Me parece. Voy a leer solamente algo pequeño que está en la novela y Mm, que, y que es muy cortico. Dice, no me asombra la perversión humana ni la obsesión demente por el poder desalmado. Me conmueve la indolencia, el silencio, la costumbre, la aceptación de la sombra, la entronización de la muerte. Creo que es vigente. sí, listo. Entonces para la próxima ya nos pondremos de acuerdo tú y yo. Te agradezco por esta primera parte de la entrevista. Eh, ha sido muy agradable contigo charlar personalmente como lo hice la pasada vez y lógicamente esta oportunidad para nuestros oyentes de Radio Poesía. De manera que te agradezco mucho y ya programaremos la próxima. Gracias. Gema, encantado de oírte y espero que tengas una feliz tarde. Gracias, abrazos, bendiciones. Chao. Bueno, hasta luego. Chao.